feminismo de la primera ola se enfocaba a reivindicar a la mujer dentro del ámbito social, Simone de Beauvoir lo que va a generar es que la lucha de la reivindicación social de la mujer no empieza en la sociedad, sino que va a comenzar en la familia. Así como en la sociedad de ese momento el obrero estaba esclavizado y subyugado por el proletario, por el patrón, dentro del hogar la mujer era la obrera y el varón era el patrón. Por tal motivo, lo que va a proponer Simone de Beauvoir en el segundo sexo es precisamente destruir, desmantelar el concepto y el modelo. Para poder darle libertad a la mujer en el ámbito social, tenemos que darle una libertad en el ámbito familiar. Y ella postulará en uno de los capítulos de este libro que el gran problema de la sobajación, del sometimiento, de la subyugación de la mujer ha sido la maternidad. Por tal motivo, si la mujer quiere en verdad ser una mujer libre, tiene que acabar con la maternidad. Apenas estoy empezando, tranquilos. Ni siquiera estoy dando la introducción, apenas estoy... Más adelante, en 1990, ya comienza entonces una lucha diferente del movimiento feminista. Una lucha que comenzó por un movimiento social de reivindicación en donde se le buscaba dar derechos, en donde se le buscaba dar valores, en donde se le va a buscar dar a la mujer voz y voto dentro de la sociedad. Se lleva a un plano familiar en donde ahora se va a hacer una lucha de sexos entre hombres y mujeres. Y para 1990 va a empezar una lucha que va a tener ya no un sentido social, ya no un sentido familiar, sino ahora tendrá un sentido sexual. Por tal motivo, lo que se pretenderá hacer a partir de este movimiento feminista radical es que la mujer no se construye por lo que determina su sexualidad, por lo que determina su cuerpo. La mujer no se construye por lo que la gente dice de que es una mujer. Y entonces comenzará una deconstrucción del modelo de la mujer y se formarán nuevos modelos de mujeres. Ay, qué bonito es esto. Y ahora sí quiero empezar a entrar al tema. Y tal vez usted diga, ay, pastor, todavía no entró, si ya me empezó a mover mucho. Quiero que vaya conmigo, por favor, a un pasaje que sin duda va a ser importante para este tema. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Y nos vamos a enfocar solamente a unos versos. Si tiene, por favor, capítulo 2, vaya conmigo al verso 8. Y del verso 8 vamos a leer hasta el verso 10. ¿Ya lo tienen? Dice el verso 8: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, ponga atención en esta parte, mire lo que dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Porque para poder entender a veces lo que la Biblia nos dice, no es solamente suficiente leer un versículo o un pasaje. Tenemos que ir a otros pasajes para que entonces la historia esté completa. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6 del verso 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sabe? Cuando me topo con la historia, con el primer verso que estábamos leyendo, Jueces capítulo 2, verso 8 al 10,
me topo con una situación que me genera una pregunta. Lo que veo es una generación que está muriendo, una generación de padres y abuelos que están muriendo, pero que después de la muerte de estos se levanta una nueva generación que tiene un desconocimiento pleno de la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se puede formar, cómo se puede engendrar, cómo se puede dar a luz a una generación que no conoce lo que Jehová había hecho, que no conocía que el Señor había pasado a Israel por 40 años en el desierto y lo había sacado adelante, que no conocía que Dios había abierto el mar en dos y pasar a Israel en tierra seca? ¿Cómo era posible que una nueva generación desconocía que Dios por 40 años había alimentado a Israel y había provocado que la vestimenta del mismo Israel no envejeciera, sino que se creciera junto con ellos? Y cuando me topo con esta idea, es forzoso ir hacia lo que dice Deuteronomio 6. Porque si Deuteronomio 6 habla de algo, lo que nos enseña es una ley, una ordenanza de parte de Dios. Y si hay algo claro que usted debe entender en respecto a la ley y a la ordenanza, es que la ley no se cuestiona, la ordenanza no se pregunta, ¿o sí? ¿Para qué son hechas las leyes? Amén. Para obedecerse, ¿sí o no? Por tal motivo, en Deuteronomio 6, Dios no le está preguntando a Israel si quiere, si le gusta, si bien le parece, si le conviene. Le está ordenando. ¿Y cuál es la ordenanza? A ver, identifique. Que les dé, que sean los padres los que den, los que transmitan la información de quién es el Dios de Israel. Por tal motivo, cuando yo voy nuevamente a Jueces, me doy cuenta que una nueva generación nace sin el conocimiento pleno de Dios, porque hubo unos padres y unas madres que no vieron por sus generaciones. ¿Cómo es que una nueva generación nace sin conocimiento de Dios? Porque papá y mamá no estuvieron ahí para poderles instruir. Porque a papá y a mamá les importó poco lo que pasaban con sus hijos y los dejaron a la desventura. Yo no sé si usted sabía, pero mire, yo quiero decirle que México en este momento es uno de los países en donde el nivel de madres solteras se está incrementando abismalmente. Algunas personas de alguna forma chusca y burlona señalan que hoy la paternidad dentro de México es como un truco de magia, porque mientras aparece un bebé, desaparece el padre, ¿verdad? Y cada vez tenemos más madres solteras. Cada vez encontramos a más hombres que tienen un hijo con una, tienen un hijo con otra, y con otra más, y con otra más, que hasta parece que se sienten marineros, ¿verdad? Un amor y un hijo en cada puerto. Y es ahí entonces en donde el modelo de familia que hoy podemos ver dentro de nuestras sociedades es un modelo que se está deconstruyendo. Es un modelo que se está viniendo abajo. Lo que muy pocos quieren entender y lo que incluso la misma política a veces pareciera que trata de negar es la importancia que existe detrás de la familia. La familia es una de las 5 instituciones más importantes en toda sociedad. Y quiero decirle algo importante y fundamental. La sociedad, el Estado, el gobierno fue instituido por la familia, no al revés. Antes de que comenzaran las primeras naciones, antes que se crearan los primeros acuerdos de leyes, antes que aparecieran los primeros pueblos y clanes, lo que se instituyó fue la familia. Y la institución de la familia no fue una institución que se dio respaldo o se le avaló por el gobierno, sino que el respaldo que trae consigo la familia es un respaldo divino, porque fue una institución divina. Dios la instituyó.
Dios la estableció y determinó, repita conmigo, lineamientos para la familia. Así que yo quiero, no sé si ya están poniendo por ahí las diapositivas, pero quiero llevarle a tres ideas en respecto a lo que pienso y a lo que hoy podemos ver de la familia. La primera idea que viene entonces a mí con respecto a la familia es que la familia es un muro de contención para la sociedad. Mire, en muchas ocasiones vemos los problemas sociales y lo primero que decimos es ay, esta sociedad está bien mal. Ay, esta ciudad está bien loca. Pero yo quiero decirle algo, que todo lo que se instituye, todo problema social, toda situación que se genera dentro de una sociedad, no se establece en la sociedad, comenzó dentro de la familia. Fue la familia la que permitió que un chico se volviera delincuente y este chico, al estar en contacto con la sociedad, creó una organización y entonces se generó un crimen organizado. Porque los padres dejaron de ser el muro de contención. Vea qué ridícula es la paternidad y triste al mismo tiempo que hoy en día se está viviendo. Mire, Dios me dio el privilegio, la bendición, en verdad, el gran gozo y alegría de nacer en uno de los barrios más lindos de Ciudad de México. El famoso barrio Bravo de Tepito. Ese barrio está tan lindo que hasta los perros traen puñal, ¿verdad? Hasta los perros te asaltan. Y nací y desarrollándome, viviendo mi adolescencia en ese barrio, en muchas ocasiones pude ver cómo madres de mis amigos salían de su casa juntamente con mis amigos y les daban la bendición a sus hijos, su besito en la frente y le decían: mijo, vaya con Dios, que Dios le bendiga en su trabajo. Y este chico salía y regresaba ya después del mediodía, ya con dinero en el bolsillo, porque se había ido a los mercados a asaltar y a robar. Y la madre lo sabía. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, ¿dónde comenzó la violencia? ¿En la sociedad? En la familia. ¿Dónde comenzaron los vicios? ¿En la sociedad? En la familia. Y créame que esto a veces me hierve la sangre, porque digo, ¿cómo es posible? Me ha tocado ver escenas en donde veo al padre sentado en la mesa con la botella o la caguama en la mesa y el hijo adolescente a un lado sirviéndole al padre y sirviéndose él. Y cuando uno se acerca le dice: oiga, ¿qué le pasa? Sale con tonterías como la que le voy a comentar ahorita. Yo prefiero, pastor, que tome conmigo en la casa a que tome fuera de su casa. Ay, yo sé que eso no pasa aquí en Zacatecas, eso pasa mucho en Ciudad de México. Eso es una conducta de allá de Ciudad de México, aquí no. Pero el gran problema que estamos viendo es que la situación en la que nos estamos encontrando como sociedad, no solamente en lo local, no solamente en lo estatal, sino a nivel nacional e incluso mundial, es una situación que se comenzó a generar y se gestó, se dio nacimiento en la familia. La segunda idea entonces que me viene a la mente respecto a la familia es que la familia es un filtro que determina lo bueno y lo malo. Hoy nos encontramos lamentablemente ante una sociedad en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que la familia no fue suficientemente apta como para determinar y enseñarle a los chicos, enseñarle a los hijos, a las hijas, qué era lo bueno y qué era lo malo. Y tenemos a la mamá que llega al culto y el hijo de 5 años en casa. Y cuando le pregunto: mami, ¿y su hijo dónde está? Ay, pastor, que no quiso venir. 10 años después, cuando ya tiene 15 años el muchacho, llega nuevamente la mamá: ay, pastor, ¿cómo le hago? Ayúdame, por favor, no quiere venir mi hijo, anda de delincuente.
Y sabe lo que pienso yo. Digo, ¿por qué me viene a preguntar cuando fue usted misma la que lo destruyó? ¿Por qué me viene a decir qué hace si usted nunca me dijo qué hacer cuando dejaba a su hijo en la casa? Porque mire, usted como padre y usted como madre tiene una responsabilidad ante Dios. Y es el instruir a sus hijos. Qué triste es ver padres y madres que día domingo va a empezar el culto, el niño llega primero a la iglesia y los papás llegan una hora después. Porque el papá le dijo, mi hijo, váyase a la iglesia, ya lo veo. A ver. Momento. Cuando la Biblia te dice, instruye al niño en su camino, no te está diciendo, mándalo, a ver qué le enseñan. Te está diciendo, tómale de la mano, acompáñalo, camina con él, avanza con él y enséñale en el camino. Deuteronomio 6. ¿Te das cuenta? Así que el grande problema que yo veo en la sociedad y aún más en la iglesia es una falta de paternidad, una falta de compromiso en los padres y en las madres de este tiempo. Tercera idea que me viene respecto a la familia. La familia es una escuela para enseñar valores, ética y moral. Y de pronto tenemos a la familia en donde el bebé de 2, 3 años está aprendiendo a hablar y entre sus balbuceadas le mienta la mamá al papá. Y no, lo peor es que la mamá, cuando escucha que le está mentando la mamá al papá, se empieza a reír. ¡Oh! Ya te dijo una grosería. ¿Y dónde quedó la escuela? Pero cuando ya el niño es un rebelde, entonces quiere que los otros le ayuden a arreglar lo que él o ella destruyó en 10, 15, 20 años. Mire, llevo más de 17 años trabajando con jóvenes, como pastor de jóvenes. Duré muchos años trabajando para los jóvenes. Y una de las cosas que más me molestaba, y tengo que ser muy honesto, lo que más me molestaba de los padres es que me vinieran a pedir ayuda de algo que ellos mismos ocasionaron. Y de pronto llegaba, pastor, dígale a mi hijo que tiene que venir a la iglesia. ¿Y sabe lo que yo le decía? Ay, papito, si usted que es su padre no le hace caso, ¿usted cree que me va a hacer a mí caso que yo soy X dentro de su familia? El problema no tiene que ver con lo que yo le diga, el problema tiene que ver con lo que usted ya le enseñó por tantos años. Porque si hay algo y si hay una regla que incluso dentro del mundo empresarial se sabe y se conoce, es que nosotros no reproducimos lo que queremos, sino lo que somos. Usted va a reproducir lo que es. Y por ahí hay un refrán que yo sé que usted lo ha escuchado y posiblemente lo ha dicho, que cita lo siguiente: de tal palo, ¿verdad que sí? Y de pronto tenemos conductas repetidas, ¿verdad? Y si el padre era un borracho, mujeriego, parrandero, vividor, el hijo no va a ser diferente. Porque fue el modelo que aprendió, fue el estilo de vida que aprendió. Dios le está hablando. No lo estoy regañando. Si se siente ofendido, no es mi intención. Bueno, sí, mi intención también lo es. Porque de esa manera yo quiero que usted se dé cuenta que en Cristo hay oportunidades, pero tenemos que hacer conciencia de lo que estamos haciendo mal. A la par de todo esto, estamos ante una generación que algunos le han llamado la generación de cristal, ¿verdad? Porque es bien sensible, apenas le dices mi vidita y ya se anda yendo de la iglesia y yéndose a otro lugar, ¿verdad? Ay, ya no voy a la iglesia porque el pastor de jóvenes me dijo que no hacía nada. Sea sensible, generación de cristal. Pero también otros sociólogos y politólogos, como uno de los conocidos llamado Agustín Laje, habla sobre esta generación diciendo que estamos ante una generación conocida como la generación idio. Ahora, ¿qué es idio? ¿Qué es el término idio? ¿Y por qué estamos ante una generación idio?
El término idio es un vocablo, es una palabra griega de donde surge y donde se desarrolla el término idiota. ¡Auch! Ahora, para un griego de la antigüedad, para la Grecia antigua, el idio o el idiota era una persona que estaba fuera de la realidad, que no estaba entendiendo en dónde se encontraba situado, en dónde estaba parado. En pocas palabras, el idiota para el griego antiguo era una persona despistada. Y yo le pregunto, ¿estaremos ante una generación de jóvenes, de adolescentes y uno que otro adulto también despistado? Dígalo sin miedo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Estamos ante una generación idiota. Perdón por la palabra, suena muy fuerte, pero la realidad es que estamos ante esta generación de jóvenes que hoy creen más a lo que los influencers, a lo que los youtubers, a lo que los artistas les dicen, que en respecto a lo que la palabra enseña y lo que la ciencia les confirma. Y tenemos esta generación idio que cree que Demi Lovato es una mujer de influencia y que puede enseñarles hacia la vida. Y entonces vemos a Demi Lovato, una chica que nació en el cristianismo, que salió de una iglesia evangélica, entró a la farándula, triunfó como cantante, primero dejó el cristianismo, se hizo lesbiana, después de unos meses deja el lesbianismo, se confirma y se hace llamar como una persona no binaria, que no se identifica ni con hombre, ni como mujer, ni como nada. Y lo más tonto que puede existir es que hace unas semanas comenzó una campaña a nivel mundial contra la gordofobia. ¿Y qué es la gordofobia? La fobia en contra de los gordos. O sea que si usted me dice que estoy gordito, yo le voy a demandar porque me está discriminando. Y ahora con esta mentada gordofobia, usted ya no le puede decir a nadie que se tiene que cuidar, se tiene que alimentar bien, porque entonces ahora ya lo pueden demandar por discriminación. Y ahí tenemos a la generación idio detrás de esa idea. Dios le está hablando. Porque lo que estamos viendo ante todos estos problemas que se encuentran en nuestra sociedad es que el origen de estos problemas no fue la sociedad en sí, no fue el problema de la sociedad, fue el problema que la familia no desarrolló los valores, la ética, la moral, no puso los fundamentos de lo bueno y de lo malo y dejó a la deriva a la siguiente generación. Y Jueces nuevamente nos confirma, y una nueva generación se levantó después de la muerte de estos, la cual no conocía a Jehová. Mire, hoy me encuentro en una transición con mi padre, estamos trabajando de mano a mano. Y algo que yo le he dicho y que constantemente le he hablado, y a veces no me quiero portar ni sonar tan malo con él, ni tan gandalla como decimos allá en Ciudad de México, pero a veces algo que yo le digo a mi padre es: papá, debes pensar ya no en la iglesia que tú quieres, que tu generación quiere, sino comienza a pensar en la iglesia que vas a dejar a la siguiente generación. Y eso nos ha ayudado a hacer muchos cambios. Pensando ya no en la iglesia que fue en el ayer, sino pensando en la iglesia que comenzará a ser en el mañana. Porque surge una pregunta fundamental en todo esto: ¿cómo le presentamos y cómo le entregamos a un Dios inmutable, a un Dios que no cambia, ante una cultura, ante una sociedad, ante una generación que está cambiando todos los días? ¿Cómo le presentamos a un Dios que nunca cambia ante una sociedad que todos los días está cambiando? Que apenas usted se acaba de comprar el celular más reciente, cuando ya al día siguiente ya anunciaron el mejor, o uno mejor al que tiene. Aparte de todo esto, estamos ante una sociedad hedonista. ¿Y qué significa esto del hedonismo? Una sociedad que solamente busca el placer y el deseo.
Y tristemente yo creo que en muchas ocasiones la iglesia se vuelve una iglesia hedonista, preocupada más en lo interno, preocupada más en el placer interno del templo, en que la alabanza esté bonita, en que las luces estén agradables, en que los asientos estén cómodos, en que haya buena ventilación. Y aclaro, no es que esté mal, no se vaya a confundir, porque va a decir, ay, el pastor ya los... No se confunda, no es que esté mal, pero cuando nos enfocamos solamente en lo interno del templo, nos olvidamos de la función de la iglesia en la sociedad. El 90% del ministerio del Señor Jesucristo lo basó en la calle, en la sociedad. Y solamente un 10% lo hizo dentro del templo. Para el 350, la unificación de Roma y la iglesia, entonces el concepto de la iglesia, el concepto de la función y la acción de la iglesia se invirtió, se cambió, se olvidó, se dejó en la deriva la idea de que la iglesia estaba para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y entonces empezaron a construir grandes edificios, se comenzó a hacer una gran organización y se olvidó de lo que Dios había pedido a la iglesia. Más adelante, Martín Lutero, 1517, 31 de octubre, comienza con sus 95 tesis, la Reforma Protestante. Que curiosamente la Reforma Protestante es una de las tres causales de que se desarrollara en la sociedad, primeramente, el enciclopedismo. Del enciclopedismo llevó al humanismo, del humanismo entró al modernismo, y del modernismo entramos a lo que hoy hemos considerado y llamado socialmente como el posmodernismo, en donde el hombre se convirtió en el centro de la tierra, el centro de todo, y Dios fue dejado en el olvido. Kant, uno de los filósofos de esta entrada al modernismo, termina determinando que si el hombre iba a comenzar a dejar a Dios afuera, entonces el hombre tenía que concebir la idea de que Dios ya había muerto. No iba a haber vuelta para atrás. No iba a haber el punto de que ahora sí le pregunto a Dios, pero ahora no. Si el hombre determinaba entrar a este punto en donde el hombre iba a ser el centro de todo y Dios iba a dejarse de lado, entonces el hombre tenía que afrontar la consecuencia de que Dios había muerto y había sido el hombre quien había matado a Dios. Y no porque literalmente había sucedido eso, sino porque el hombre se olvidó, se alejó, dejó al lado a Dios y comenzó a vivir su vida a su manera y a su antojo. Y hoy entonces estamos viviendo la consecuencia de todo eso que el hombre ha destruido. Y ante eso, hoy se está generando un gran problema que comenzó no ayer, no el año pasado, comenzó ya desde hace muchos años. De hecho, desde hace ya algunos años se inició con un documento, el cual yo le voy a invitar que lo busque. Y este documento es un acta que se está firmando desde la ONU, llamado el Proyecto Sustentable 2030. El Proyecto Sustentable 2030 está básicamente fundamentado en 17 artículos, de los cuales dentro de estos 17 artículos lo que usted va a encontrar es que se prevé que para el año 2030 a nivel mundial se desfronterice el mundo, se acaben las fronteras. Usted ya no va a necesitar visa ni pasaporte y usted se va a poder desplayar a todo el mundo a su manera y a su antojo.
Pero al mismo tiempo, dentro de estas 17 puntos que se están tratando para el proyecto sustentable 2030, se está buscando que para el 2030 el mundo maneje una sola moneda, un solo tipo de cambio, una moneda mundial, un gobierno mundial, una política mundial, y lo que se está haciendo es un orden mundial a marchas forzadas. A ese proyecto solamente le faltó que se le anunciara y se le dijera que iba a comenzar a construirse una religión mundial. Pero lo que yo estoy viendo cada que leo esto del proyecto sustentable, cada que veo de las nuevas leyes y reformas que se están pretendiendo establecer, es que el tiempo se está agotando. Y que la iglesia hoy más que nunca necesita ponerse pilas, dicen por ahí, ¿verdad? Por ahí otros dicen trucha, ¿verdad? Ponte trucha. Ponte vivo. Y entonces esto me refiere a una idea muy clara que David tenía como rey cuando comenzó a instituir el primer grupo de alabanza dentro del templo. Dice que David en Crónicas no utilizó a cualquier tipo de personas, utilizó a las personas indicadas, personas entendidas de sus tiempos. Hoy necesitamos dentro de la iglesia personas entendidas de sus tiempos. Pero si usted sigue diciéndole al pastor: ay, pastor, ¿por qué la iglesia ya dejaron los coritos de antaño? Oiga, mi hermano, yo nací y crecí con los coritos de antaño, y créame, o sea, Manuel Bonilla y estos alabanzas del chunta chunta, hijo, no, o sea, me gustaban y me gozo con ellas. Ay. Pero usted y yo debemos entender algo: los tiempos han cambiado. Mire, Dios me dio una gran lección el primer año que fui padre. Y el primer año, cuando mi bebé nació y empezó a crecer y empezó a moverse y a escuchar música, yo como padre ingenuo y primerizo, queriéndole enseñar a adorar a Dios, le puse las alabanzas que a mí me gustaban, ¿verdad? Y ahí ponía a Manuel Bonilla y los cantos de niños, con todas con las que yo crecí. Y veía que mi bebé así como que... Y de pronto le ponía Viper, le ponía otros grupos, Mies Armancos Kids y todos los que hoy están de infantiles, y veía que hasta se movía y al principio yo así como que: ay, Señor, pues, yo quiero enseñarle estos cantos, están bien chidos, están bien bonitos. Y en una noche, mientras yo estaba preguntándole a Dios qué estaba pasando y si estaba haciendo bien, Dios me dio una gran lección enseñándome que el problema no tenía que ver con qué música, qué ritmo musical estaba escuchando mi hija, sino que cumpliera con el esencial, que significa alabar a Dios. Lo importante no era el estilo musical, lo importante era que cumpliera con el mandato de alabar a Dios. Por tal motivo, si estaba alabando a Dios con la música que le gustaba, con la música que le estaba en ese momento llamando la atención, mi postura como padre y lo que yo debía hacer como padre era motivarle a que no perdiera el sentido de la alabanza y de la adoración. Dios me ha permitido hoy estar y viajar a varias partes en donde en verdad me he encontrado de cómo la iglesia ha cambiado. Y he podido estar en iglesias para reggaetoneros, para raperos, en donde la alabanza es un chavo que se sube a rapear y usted ve a todos los jóvenes ahí levantando la mano, rapeando, cantándole a Dios. Cuando me topé con una iglesia así dije: Señor, ¿en dónde me has traído? Y en otra ocasión me invitaron a una iglesia en donde no había grupo de alabanza, solamente había un chavo con un tornamesa y estaba como DJ tocando y sonando y punz, 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 punz. Todo, eres todo poderoso.
Y todos los chavitos brincando, cantando, los adultos junto con sus hijos adorando. Y yo dije, ay, ¿a poco también con el punchis punchis se puede? Sí. Porque lo esencial es que la gente, es que nuestros hijos aprendan a adorar a Dios. El esencial era que las generaciones aprendieran que el nombre de Jesús, que el nombre de Jehová tenía que ser glorificado. Y ahí es donde entonces la pregunta que yo te hacía hace un momento se responde. ¿Cómo le enseñamos a una generación que todos los días está cambiando, a una sociedad que todos los días está cambiando, que Dios no cambia? ¿Cómo presentamos a un Dios que no cambia ante este mundo que está transformándose? No olvidándote de los esenciales. ¿Qué es lo esencial dentro de tu vida como cristiano? Orar, ayunar, leer la Biblia. Pero te puedo asegurar que ni esos esenciales a veces los llevamos al 100%. Tal vez tú digas, ay, no es cierto, eso es mentira, pastor. Ok, te voy a hacer una prueba. ¿Listo? ¿Sí? Ok. En este último año, bueno, estos 2 años que ya llevamos, año y medio de pandemia, ¿quién ha podido leer por lo menos 8 veces la Biblia completa? Levanta su mano. Ok, tal vez sí me vi muy religioso, así de, pastor, o sea, usted porque es teólogo, usted porque predica. Ok. ¿Cuántos han leído, por lo menos en este año y medio, 6 veces la Biblia completa? Ya le bajé 2. Ok. ¿Quién ha leído por lo menos 5 veces la Biblia completa en este año y medio? ¿Todavía me estoy viendo muy agresivo? Ok, le voy a bajar un poquito. 3 veces la Biblia completa. Ok. Eso es pastor con todo. 2 veces la Biblia completa. Ya, vamos bien. Una vez la Biblia completa en este año y medio. Pero la realidad es que muchas veces, muchos de los congregantes dentro de nuestras iglesias, la única y el único momento en donde han leído la Biblia es cada que se reúnen en la iglesia. Y ya vi que algunos estaban así, a ver si vengo el lunes, si vengo el martes, miércoles, si veo la transmisión del domingo. No, pues yo creo que ya me aventé por lo menos media Biblia. Pero queremos que Dios bendiga. Pero queremos que Dios nos hable. Creo que Dios le está hablando ahorita, ¿verdad? Queremos transformar al mundo, pero no estamos buscando los esenciales para transformar al mundo. Y uno de los esenciales que yo constantemente veo dentro de la palabra de Dios es que la transformación del mundo jamás vendrá y jamás se generará por la iglesia, sino por la familia. Es la familia la que transforma el mundo con la ayuda de la iglesia. Pero si la familia no pone empeño, si la familia no se enfoca en lo que en verdad vale, muy probablemente no haremos nada. Y ante todo esto, entonces pienso que hoy todo lo que estamos viviendo como sociedad es el resultado de la poca atención que le dimos a la familia. Así que cuando yo hablo ya de la ideología de género, que es un conjunto de ideas anticientíficas que buscan colocar y establecer un orden mundial, veo que hay 2 grupos que son los esenciales quienes están trabajando para establecer esta ideología de género. Básicamente, los 2 grupos que tienen más peso en esta lucha ideológica es, por un lado, el movimiento feminista que yo te había comentado ya en el inicio de esta charla,
el cual hoy, bueno, pues tiene una amplia gama. El feminismo hoy no solamente se establece como feminismo, como el de la primera ola. En el feminismo que hoy usted puede ver, va a poder encontrar una múltiple y una gama, un abanico de feminismos. Encuentra usted el feminismo radical, encuentra usted el ciberfeminismo, encuentra usted el ecofeminismo, encuentra usted el negrofeminismo y encuentra otro conjunto y un montón de más feminismos en el mundo. Así que cuando una chica cristiana llega conmigo con esa idea de que soy feminista, ¿y a qué modelo feminista perteneces? O sea, de todos estos que hoy hay, ¿cuál es el modelo que sigues? ¿Qué tipo de feminista eres? No, pastor, es que tenemos que defender los derechos. No, aguanta, tranquila. De todo el abanico de feminismos que existe, ¿cuál es el que tú sigues? Y cuando les topo con esa pregunta y no me saben responder, entonces yo termino diciendo, mira, tú solamente estás siguiendo a la borregada, pero no estás entendiendo el asunto. Así que por un lado tenemos al movimiento feminista, con todos sus colectivos, con todas sus agrupaciones, que está trabajando de la mano del colectivo LGBTI+. Y creo que ustedes ayer tuvieron aquí una fiesta, pero bien bonita, ¿verdad? Ahora quiero decirte algo, una persona que pertenece al colectivo LGBTI+, no precisamente es una persona, o más bien, quiero ponerlo al revés, una persona que tiene una vida alternativa, u homosexual, o lésbica, o la que sea, no forzosamente pertenece al colectivo LGBTI+. Así que cuando usted escuche hablar del colectivo LGBTI+, no está refiriéndose específicamente a una persona que tiene una vida alternativa. El colectivo LGBTI+, tiene que ver con un grupo de personas que en lo político están buscando transformar las leyes para darle solamente peso y respaldo a estos grupos. Y yo me he encontrado y tengo amigos que pertenecen a este estilo de vida alternativa. Me he encontrado con este grupo de personas que pertenecen a este estilo de vida alternativa, que no son partidarios de las leyes del colectivo LGBTI+. Yo he podido platicar y tengo amigos con los cuales me he sentado a tomar café, homosexuales, los cuales me dicen, es que Jorge, es una tontería lo que se está pidiendo. Porque si tú vas al artículo 4 de nuestra Constitución, ahí está precisamente establecido que yo como individuo tengo todos los derechos en mi nación. Por tal motivo, ¿qué derechos puedo solicitar si todos me los da mi Constitución? Dice, lo que estos están buscando con ese colectivo y con esas leyes solamente es darle más respaldo y preferencia y apoyo político, pero eso ya lo tenemos como personas desde el principio que nacemos en esta sociedad. ¿Se da cuenta? Y tal vez ahorita el tema que yo le estoy tocando y los términos que le estoy hablando, usted se queda así como que, caray, esa no me la sabía. A ver, pastor, barajéela más despacio porque no la entendí. Y creo que es precisamente ahí en donde Oseas 4:6 vuelve a ser una palabra profética para la iglesia de este tiempo. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No podemos hablar, no podemos predicar, no podemos enseñar aquello que desconocemos. Así que en ese entorno, cuando yo veo toda esta ideología, que como te dije, están básicamente sustentadas en estos dos grupos, pero por debajo de estos dos grupos hay otros pequeños grupos como los ecologistas, ambientalistas, derechohumanistas y otros grupos más, que en conjunto han trabajado, se han unificado, han entendido que la unión hace la fuerza. Iglesia, si hay algo que ha fallado dentro de nuestra iglesia, es que no hemos aprendido a trabajar como uno solo.
¿verdad? Y seguimos peleándonos. No, pero es que porque no tocó el de la alabanza de la iglesia fulana, yo no voy a ir. Y a veces por pequeñeces e insignificancias perdimos del objetivo de esa oración sacerdotal que Jesús da en el monte, ¿verdad? En ese monte, cuando ya está a punto de ser sacrificado, sube al Getsemaní, y en esa oración, uno de los tantos puntos que deja claros es que le dice al Padre: Padre, yo te ruego por estos, porque sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo quiero felicitarle porque, bueno, veo que hay varios, tanto de la iglesia como de otras iglesias, y en verdad quiero felicitarle porque está entendiendo el éxito y el triunfo y el poder de la iglesia. El poder de la iglesia no es trabajar como llanerito solitario, ¿verdad? El poder de la iglesia es trabajar como uno solo, como un solo cuerpo. Y usted, si se dio cuenta, el día de ayer hubo una marcha y todo este asunto ahora con el colectivo, en donde no solamente marchan personas pertenecientes al colectivo, sino personas que apoyan al colectivo. Por tal motivo usted puede ver entonces, por ejemplo, en las marchas también feministas, en donde marchan mujeres que también se suman hombres trans, los cuales están exigiendo que se legalice el aborto. Y tal vez usted dice: ¿cómo es posible que un hombre pueda estar marchando junto con las mujeres? Porque entendieron a trabajar en equipo. Porque una voz suena, pero 10 van a sonar más. Y ante todo esto, entonces, nos encontramos que hoy estamos en uno de los grandes problemas, en donde lamentablemente políticas se están estableciendo. Políticas como, por ejemplo, el aborto, en donde ahora ya no le debes llamar aborto. El término ahora ha cambiado, y ahora a lo que tú y yo conocíamos hace años como aborto, le han cambiado y le han modificado el término y le han llamado la interrupción legal del embarazo. Ahora, ¿por qué hoy más que nunca están insistentes en cambiar los términos? Te voy a decir algo claro. Usted cuando piensa, cuando tiene una idea, un pensamiento, si yo le digo en este momento gansito, ¿qué se le viene a la mente? Exacto, ¿verdad? Pero se le viene a la mente la imagen del pastelito, ¿sí o no? Digo, algunos que tal vez no son afectos al pastelito van a decir: ay, pues vi un patito ahí, un gansito. ¿Ok? Por tal motivo, lo que yo quiero que usted entienda es que la palabra, el logos, transforma y crea el pensamiento. Por tal motivo, quien domina el lenguaje, domina el pensamiento. Entonces estamos entendiendo que este lenguaje inclusivo que hoy se está tratando de establecer a marchas forzadas, el objetivo que está detrás de ese lenguaje es dominar el pensamiento, porque tomando el control del lenguaje, tomas el control del pensamiento. Así que entonces el término que tú conocías como aborto, que concebía y nos daba la imagen de lo que era un aborto, que es un asesinato, para este nuevo lenguaje que va a ser ahora interrupción legal del embarazo, se va a romantizar el asunto, ¿verdad? Se va a volver romántico, agradable. No te preocupes, interrumpe tu embarazo. A ver. Interrumpir es que yo en este momento apague la luz y lo que hago es interrumpir el flujo de energía para que los focos den luz. Pero si yo vuelvo otra vez y prendo nuevamente, le aprieto ahí el switch, nuevamente el flujo de energía va a correr y va a provocar que esa luz que se detuvo por un momento siga generándose. Yo quiero preguntarle a alguien: ¿alguno de ustedes sabe o conoce de algún bebé que haya tenido la posibilidad, después de ser abortado, después de haber sido sacado del útero materno, tener la posibilidad de regresar a ese útero y seguir con su proceso? Porque la realidad es que el bebé que ha sido abortado ya no tiene la posibilidad de regresar. Ha sido asesinado.
A la par de esto, también encontramos hoy que se está haciendo una popularización del estilo de vida alternativo, la homosexualidad, el lesbianismo. Y te voy a dejar claro algunas ideas. Primera idea: el año pasado, en el mes del orgullo gay, el mes de junio, la cadena, una de las cadenas de televisión más grandes a nivel mundial, llamada Nickelodeon, anunció que varios de sus personajes infantiles estaban saliendo del closet y ahora eran parte del colectivo LGBTI. Por tal motivo, Bob Esponja, Patricio, tomados de la mano, anunciaban su romance. Hace unas semanas, el canal de televisión Disney Channel, o esta plataforma, esta app, anunció su última y más reciente película, Lucas. Y Lucas narra la historia de un monstruo marino, el cual sale del agua, entra a la sociedad, se encuentra con otro monstruito marino, dos niños monstruitos marinos, los cuales están tratando de incursionar y de establecerse y de entrar a una sociedad. La película, aunque es muy bonita, aunque se ve muy infantil, tiene un mensaje oculto. ¿Cuál es? La inclusión. Porque al final de la película, casi al cierre, la abuelita de Luca, volteando con los padres de le dice a sus padres: no se preocupen, posiblemente habrá mucha gente que no lo va a querer por lo que es, pero habrá otros que lo van a amar por lo que es. Él solamente se tiene que juntar con aquellos y tiene que ubicar a aquellos que lo aman. ¿De qué habla? Inclusión. Vamos todavía a algo más. Y mira, apenas estamos calentando motores. Ahora sí, el motor se está calentando un poquito más. Vamos a otra película. La última película de la famosa saga Toy Story. Toy Story 4. Una película que se esperaba que saliera al cine en enero del año pasado, pero que lamentablemente, o más bien entendidamente, se retrasó el estreno y se hace el lanzamiento oficial en el mes del orgullo gay, porque la película es una película que habla totalmente de inclusión. Tenemos entonces al personaje llamado Forky, el cual es un muñeco que no es muñeco. Es una basura. Y entonces cuando vemos a este personaje y cuando un bebé de 5 años empieza a ver a un personaje que no se define ni como muñeco ni como basura, empieza a crear una confusión de identidad. Pero si esto no es todavía como que algo revelador para usted, cuando usted ve a Forky, usted mismo no sabe qué es físicamente. Porque al mismo tiempo que parece ser una cuchara, tiene características de tenedor. ¿Sí o no? Así que te está mostrando una cuchara tenedor. Y hoy entonces lo que se está enseñando de que existen hombres que tienen vulva y mujeres que tienen pene, te lo muestran a través de una imagen y de una caricatura. Porque el género no se determina por lo que tu cuerpo expresa, sino por cómo tú te concibes. Ahora, ¿cuál es el peligro de este asunto de la autoconcepción? Del cómo la persona se concibe. El peligro es que esto va a abrir puertas a otros problemas aún mayores, aún más grandes a nivel social. Y quiero mencionarte, por ejemplo, uno. Uno de los problemas que pueden generar es como el caso que se suscitó en Canadá el año 2015. Un hombre llamado Stephen Wilkes. Stephen Wilkes, un hombre de 57 años en Canadá, se empezó a autopercibir como un niño de 5 años. Y entonces comenzó una lucha legal en Canadá para que la ley aprobara su autoconcepción. Por tal motivo, legalmente lo que la ley tenía que hacer, lo que el gobierno va a comenzar a hacer con este Stephen Wolf, es que va a darle los documentos para que socialmente y políticamente y en el gobierno se le dé el respaldo de que en verdad es un niño de 5 años.
Ahora tal vez usted pueda decir, bueno, pues, ok, que se vea como quiera verse. No, ese no es el problema. El problema es que este niño legalmente ahora, y que ahora la sociedad tiene que verlo como un niño de 5 años, en algún momento va a querer tener novia. Obviamente no va a buscar a una mujer de 57 años. Porque como se autopercibe como un niño de 5 años, ¿a quién va a buscar? A una niña de 5 años. Y como legalmente ya tiene la documentación para que la sociedad y el Estado lo perciba como un niño de 5 años, si este hombre viola a esa niña, legalmente ya no pueden hacer nada, porque su documentación ya está registrado como un hombre de un niño de 5 años. ¿Está bonita la historia? Otro caso, Francia. En Francia hace unos años un hombre comenzó una lucha por una autopercepción. Este hombre entonces ya no se concebía como hombre y empezó entonces en Francia una lucha porque el gobierno francés le pagara todo el proceso de transformación, todo el proceso de cambio estético. Porque quiero decirle algo, todo hombre que quiere ser mujer nunca lo va a poder ser al 100%, solamente será un cambio externo y estético, porque internamente su ADN siempre estará mostrando quién es él en realidad. Así que este hombre en Francia comienza con todo este proceso de transformación. El gobierno francés le paga todas las operaciones, todos los tratamientos hormonales, y entonces este hombre termina convirtiéndose en una mujer llamada Karen. Así que Karen comienza a vivir una vida legalmente porque ya tiene la documentación, estéticamente porque ya también se ve como una mujer. Empieza a hacer todo este proceso y empieza a vivir ya como una mujer dentro de la sociedad francesa. Pero al cabo de un poco tiempo, de unos cuantos meses, un año posiblemente o unos años hacia adelante, él o ella ahora empieza a tener problemas nuevamente con su identidad. Ya no se siente cómoda ahora como mujer. Así que ahora lo que empieza a hacer es contratar. Lo primero que va a hacer es contratar a un jinete tejano para que le enseñe a caminar como caballo, a moverse como caballo, a cabalgar como caballo. Y ahora la lucha legal que Karen está comenzando a hacer en Francia es que el gobierno francés le pague, le cubra todos los gastos para su transformación de mujer a caballo. Y a eso se le llama transespecie. Cada que veo este tipo de sucesos y de asuntos digo, Señor, no lo quería citar, pero citaré lo que dice ese famoso profeta Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? O sea, ¿hacia dónde va todo esto? El asunto se pone entonces crítico, se pone difícil. Y quiero decirte algo sobre el caso del abuso sexual infantil. Mira, y estos son datos que en verdad son perturbadores y que tú los puedes ver directamente desde el INEGI. México a nivel mundial está entre los primeros países de abuso sexual infantil. Es el número 1 a nivel mundial. Quiero decirte otra cosa. El 60% de las víctimas que han sido violadas, de los niños que han sido violados, su violación ocurre dentro de la familia, en donde padres, abuelos, hermanos, tíos o familiares cercanos son los primeros responsables de la violación del infante. Otra cosa, una de cada 4 niñas a nivel mundial es violada, y 1 de cada 6 niños también ya ha sido violado en este momento. Con lo cual quiero decirte que a nivel nacional la tasa de violación es de 100,000 niños, 764 de estos ya han sido violados. Y otro dato que te va a llevar a sacudirte. De cada 1,000 violaciones que se están generando en nuestro país, solamente 100 de estas son denunciadas, de las cuales solamente 10 llegan a juicio, y de ese juicio solamente 1 es condenado y llevado a la cárcel.
un violador de cada 1000 es condenado. Pero queremos seguir abriendo puertas. Y cuando me pregunto de dónde viene esto, nuevamente Dios me lo grita en la cara. La familia, la irresponsabilidad de los padres está provocando que sus hijos estén al borde del abismo. Porque mientras una generación está muriendo, una nueva generación está creciendo sin el conocimiento de Dios porque no cumplió con la ley de Deuteronomio 6. Dales a tus hijos, instrúyeles, pon estas palabras en su corazón. Pero ¿cómo un padre, cómo una madre va a instruir a un niño si el mismo padre no tiene ni siquiera la posibilidad ni las ganas de leer por lo menos una vez la Biblia al año? ¿De qué manera va a cambiar el mundo? Y créame, soy posiblemente un padre primerizo. Tengo una niña de 4 años, va a cumplir 5. Y cada que veo esto digo, Señor, ¿qué mundo le voy a dejar a mi hija? Y en verdad, cada vez que estoy más metido en esto, me duele y al mismo tiempo me enoja ver que la iglesia no está haciendo nada. Mire, muchos me han preguntado, oye Jorge, ¿y cuánto te pagan por estar haciendo eso? Y yo les digo, si me pagaran. ¿Saben lo que he tenido que hacer por cuestiones de meterme a todo este tema? He tenido que privatizar un poco más mis redes sociales. A tal grado que si usted entra a mis redes sociales, usted no va a ver fotos de mi esposa, no va a ver fotos de mi hija, no va a ver fotos de mi familia. Porque en muchas ocasiones, mientras yo estoy dando este tipo de cuestionamientos, este tipo de información, cuando yo estoy soltando estas estadísticas, me ha tocado que gente se ha metido a mi muro, a mis redes sociales, ha sacado fotos de mi familia, mías, de mi hija, y las ha exhibido en muros del colectivo LGBT, muros de feminismo, anunciándome y poniéndome como un pastor retrógrada, que soy intolerante a estos grupos. Y yo quiero dejar algo en claro, incluso para la gente que nos está viendo a través de la transmisión. Como iglesia tenemos que aprender, y hemos entendido que estamos dispuestos y estamos en un punto como iglesia de amar a las personas. Yo creo que esta iglesia y otras más que nos ven son incluso capaces de recibir con brazos abiertos a aquellas personas que tienen un estilo de vida alternativo. Mi iglesia es así. Si alguna persona de ese estilo llega, o de ese tipo de vida, o de ese tipo de forma de vivir, llega a mi iglesia, jamás le haremos el feo, jamás le correremos, le recibiremos, le aceptaremos, le daremos un lugar para que escuche la palabra. Pero lo que yo quiero también dejar claro es que yo no estoy de acuerdo, y yo no puedo permitir que se quieran establecer leyes que vayan en contra de mi libertad. Por tal motivo, lo que yo quiero dejar claro es que yo no estoy en contra de la persona. Yo estoy en contra de la política y las leyes que se están tratando de establecer para beneficiar solamente a un sector. Y esa es la parte que yo quiero y dejar en claro. Así que mientras estoy ante todo este punto y ante todo esto que usted está escuchando, yo le preguntaba al Señor, terminando de escribir, estaba ya varios meses, en verdad fueron varios meses que no podía dormir, estaba escribiendo, y cuando creía que ya había terminado, me llegaba más información, y nuevamente tenía que volver a leer lo que ya había escrito y meterle más, porque nuevas cosas estaban llegando y acumulándose. Pero cuando por fin dije, bueno, ya tengo algo, ya llegué al fin, me topé con la gran tristeza de decirle al Señor, Señor, ¿y ahora qué hacemos? O sea, la olla express se nos explotó de frente y todos los frijoles están batidos en la cocina. ¿Qué hacemos? Y entonces quiero decirte que durante un mes, mientras estaba orando, ayunando y preguntándole a Dios la respuesta, Dios me llevó durante un mes a estudiar a 3 personajes que participaron dentro de una reconstrucción.
Y hoy estoy convencido que lo que Dios me entregó a través de estos tres personajes es el modelo de reconstrucción familiar que necesitamos establecer para este tiempo. Así que estoy casi a punto de entrar ya al cierre de este tema que estamos viendo y hemos estado viendo ya por varios minutos. Y si tú en verdad estás interesado en ello, yo te pido, pon más atención en esto, porque este es el modelo que Dios te está entregando a ti para la reconstrucción de tu familia. Así que si estás listo, puedes decir amén conmigo. Eso. El primer personaje que Dios me enseña y por el cual me lleva para el modelo de reconstrucción familiar es Zorobabel. Te platico un poco de la historia de Zorobabel. Zorobabel es descendiente directo del rey David y como descendiente directo se le coloca y se le pone en Jerusalén como gobernador. Pero la encomienda que Dios le entrega a Zorobabel es una encomienda de reconstrucción del templo de Jerusalén. Así que lo que Zorobabel va a hacer es convocar al pueblo para que en unidad, repita conmigo, unidad. Otra vez, unidad. Para que en unidad comiencen a reconstruir el templo de Jehová. Así que todo el pueblo animoso empieza a sacar de lo que tiene, de las riquezas que le sobraban o le habían quedado después de la conquista, y empiezan a levantar y a reedificar ese templo. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, el templo tiene que ver y se refería a un lugar físico, a un lugar material. Pero cuando usted va hacia el Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento ve el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más adelante, para el año 70 después de Cristo, uno de los soldados más sádicos del Imperio Romano llamado Tito encomienda la conquista nuevamente de Israel y por fin el templo de Jerusalén es destruido. Así que lo que entonces se va a generar a partir de ahí es que el modelo del templo que fue reconstruido por Zorobabel pasará de un lugar físico a un lugar material, pero también vivo. Y entonces Dios le dirá a cada hombre y cada mujer que vamos a convertirnos y a ser templos del Espíritu Santo. El templo dejó de ser un lugar entonces físico, un lugar o una habitación, y comenzó a ser una persona. Cuando yo veo esto, la imagen que yo te estoy colocando y que tú puedes ver ahí, habla de lo que hoy como a nivel mundial estamos sufriendo. Y lo que estamos sufriendo es la más grande deconstrucción de los cuerpos, en donde ahora ya no puedes identificar qué es lo que ves de frente, porque posiblemente en apariencia pueda ser una cosa, pero en esencia puede ser algo diferente. Por tal motivo, lo que Zorobabel o lo que Dios me enseña a través del ejemplo de Zorobabel es que si hay algo que la familia, si hay algo que cada hombre, si hay algo que cada mujer en este momento en la tierra y de la historia en la que nos encontramos tiene que comenzar a hacer, es dar el ejemplo y el modelo correcto de lo que es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Estamos en un punto en donde tu mamá tienes que ser el ejemplo de tus hijas de lo que es una verdadera mujer. Pero papá, tú no te vas a quedar atrás, porque tú tienes que ser el ejemplo de tus hijos varones de cómo es un verdadero varón. Y ante eso entonces me doy cuenta que estamos ante una gran problemática, porque muchos de los varones hoy ni siquiera quieren ser modelo para sus hijos. Yo por muchos años, mientras estaba pastoreando jóvenes, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿cómo era posible? ¿Cómo es posible que estos chicos que te buscan, que están en la alabanza, que van a evangelizar, que están en la iglesia metidos, terminan casados o relacionándose con cada patán o con cada hija del diablo que tú dices, Señor?
Y mientras Dios me llevaba a estudiar a Zorobabel, lo que pulsaba y lo que hablaba mi corazón era su palabra diciéndome: la razón por la que estos chicos, la razón por la que estas chicas terminan casándose con personas completamente ajenas a lo que era su fe y su forma de vivir, es porque el modelo de maternidad, el modelo de una mujer, el modelo de un varón que se le dio en casa fue el incorrecto. Porque si hay algo claro que tú tienes y yo tengo que entender, es que nosotros no nos vamos a casar con lo que queremos, sino con lo que nos hemos relacionado por mucho tiempo. Por tal motivo, si una mujer, una chica, una chavita, una niña o una adolescente nace, crece, se desarrolla en una casa en donde el padre es irresponsable, en donde el padre llega borracho, en donde el padre golpea a la madre, en donde el padre habla pura grosería, ¿con qué crees que se va a quedar? ¿Con el príncipe Carlos? No. Se va a casar con lo que por tanto tiempo se relacionó en casa. Y la Biblia nos habla claramente de la posición del varón, pero también nos habla de la posición de la mujer. La Biblia es clara cuando te dice a ti, mujer, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así que si debe haber algo en cada mujer, hija de Dios, que pueda mostrarse a sus hijos, es la virtud como hija de Dios. Pero yo me he topado con muchos hijos que terminan diciendo de su madre: pastor, es que en verdad mi mamá me desespera, me saca de mis casillas. Porque a veces la madre, en lugar de ser la mujer virtuosa, se convierte en la chismosa, en la mentirosa, en la que llega a la casa después de haber estado en el culto y lo primero que hace estando en casa es: oye, ¿sí te dejaste de la hermana fulana de tal? No, hombre, en verdad que esa hermana ya ni perdón de Dios tiene, pecadora. Y el hijo y la hija se están alimentando de toda la basura que la madre ha soltado. Basura sale, basura entra. Mamás que están aquí, tus hijos necesitan la imagen de una mujer virtuosa, no de una mentirosa. ¿Me están yendo? Ya le dolió, ya le dolió. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que si usted en verdad anhela, quiero preguntarle a las mamás que están aquí, ¿cuántos de ustedes en verdad desean y anhelan que sus hijos varones se casen con una mujer virtuosa? El pastor, comience a modelarle la imagen correcta a su hijo. Que su hijo vea en usted una imagen correcta. Pero lo mismo sucede con los varones. Hoy muchos varones, en verdad, en lugar de ser lo que tienen que ser en su casa, son un estorbo. Y perdón si le estoy hablando de esta manera, pero yo quiero que usted entienda. Hoy nos encontramos con estos varones que llegan a casa y creen que la única responsabilidad en casa es llevar la quincena. Mire, mi madre desde que yo era muy niño, yo recuerdo que era yo muy niño, tuvo muchos problemas y ha tenido muchos problemas de salud. Por tal motivo, una de las cosas que mi madre me inculcó y me dejó bien enseñado es que yo tenía que aprender a hacer mis cosas por mí solo. Así que he aprendido, o ella me enseñó a hacer comida, me enseñó a lavar, me enseñó a planchar mi ropa, que a veces hago doble raya, pero ahí va. Pero he aprendido a hacer mis cosas por mí solo. Y llegó un momento en mi adolescencia que yo le preguntaba: bueno, ¿para qué me va a servir esto, ma? Pues yo voy a estudiar, voy a trabajar, voy a llevar Y mi mamá así como diciéndome: ay, mijito, ya crecerás y sabrás que te servirá. Cuando mi esposa se embaraza y da a luz a mi bebé, durante por lo menos 40 días tuvo que estar en cama.
Y entonces recordé que todas esas enseñanzas de mamá eran aplicables en ese momento. Así que, sin ninguna pena, sin ningún problema, agarraba la bolsita del mandado, me iba por la comida para prepararle su caldito y que tuviera un caldito para comer. Hoy en día, bueno, desde el año pasado Dios nos permitió estar estudiando los tres. Mi bebé está estudiando, mi esposa está terminando sus estudios, yo estoy terminando mis estudios. Y créanme que todos los días es un caos en la casa. Pero siempre que yo tengo la oportunidad o que yo termino mis clases antes, yo vuelvo a tomar la bolsa del mandado, me voy por el mandado, me regreso a casa a preparar la comida y tiene comida en su casa. Y créanme que cocino bien, si no pregúntele a mi esposa. A veces hasta me dice, oye, pues como que cocinas tú, ¿no? Y ahora con nuestro amigo importante en casa, nuestro gran amigo YouTube, pues mejor. Cocinamos mejor. Varones, que laven los trastecitos, que agarres la escobita y te pongas a barrer, que incluso te atrevas a lavarle la ropa a tu esposita, no te hace más hombre ni menos hombre. ¿Están oyendo? Es que pasó, ¿cómo me voy a ver acá con las cumbias? Y no, ¿qué pasó, pastor? Mire, aprenda a remolinear ahí lavando la ropa. Aprenda a cantar con Mirza Marcos ahí barriendo en su casa toda la noche sin parar. Aprenda a lavar los trastes mientras le está diciendo, exáltate. Oh. Porque eso es adoración. Cuando usted como varón contribuye en su casa, no solamente llevando la quincena, usted está haciendo una bendición para su casa. Pero aparte, está siendo un modelo para sus hijos varones. Mire, los estudios antropológicos y sociales han confirmado que en los países en donde hay mayor nivel de matriarcado, el machismo ha incrementado. Estamos en un país matriarcal a tal grado que hoy en día, si usted y yo hablamos acerca de la fiesta del Día de la Madre y del Día del Padre, usted sabrá perfectamente a qué fiesta es mejor. ¿Cuál de las fiestas es mejor? A ver. El del papá, ¿cuál de los papás? ¿El de la mamá, sí o no? Es más, ni siquiera muchos de ustedes se acordaban que ya había pasado el Día del Papá cuando ya lo vio en el Facebook anunciado, ¿verdad? Hoy es el Día del Padre. Se nos fue. ¿No me cree que somos una sociedad matriarcal? Ahí le va. ¿Qué se celebra el 12 de diciembre? Negro sin miedo. Bebé ya. Sí, el festejo a la guadalupana, ¿sí o no? ¿Y a quién se está festejando? A la madre. Ajá. Aún no me cree que somos un país matriarcal. Tenemos el caso en donde en muchas de las familias de nuestro país tenemos a la madre, la cual tiene un hijo varón y tiene una hija mujer. El hijo baquetón que se fue de farra la noche anterior llega a casa todo borracho, todo crudelio, tirado en la cama, mientras que la hija se para temprano a hacer el aseo, la limpieza de la casa y la comida. Cuando el baquetón y borracho del hijo se levanta después de la 1 de la tarde, la mamá le dice a la hija, ándale mijita, prepárale los chilaquiles. A ver, ¿cómo que prepárale los chilaquiles? ¿Qué estás fomentando ahí? Machismo. Y tenemos a la suegra. Yo sé que aquí hay algunas. Ahorita. Ahí va lo bueno. Tenemos a la suegra que cuando ve a la nuera, llega a casa de la nuera y del hijo y le sirven de comer. La suegra. ¿Con qué le cocinaste el arroz a mi hijo?
¿cómo es posible que estés comiendo esto? En tu casa nunca comiste esto. Y entonces, entre sus cosas que empieza a soltar sin darse cuenta, ha puesto en enemistad a la hija con el hijo, a la nuera con el hijo. Y tristemente hoy yo he podido observar a muchas suegras que en lugar de ser una bendición de Dios para los hijos y su matrimonio, se convierten en una gran maldición. Y cuando termina la visita de la suegra, termina diciendo a la nuera: gracias, Señor, gracias. Tráemela hasta el próximo año, Señor, por favor. Dios es bueno. Dígalo sin miedo. Yo sé que es un tema que tal vez a usted le está sonando mucho y va a terminar este tema y va a terminar este día diciendo: Señor, hoy nos apaleaste con todo. Pero es necesario a veces ser confrontados. Por tal motivo, el segundo personaje que me da este ejemplo de reconstrucción familiar después de Zorobabel es Esdras. Mientras Zorobabel se encontraba haciendo la reconstrucción del templo, lo cual en realidad lo que Dios nos está enseñando a través de esto es dar la imagen correcta del varón y de la mujer, Esdras comienza a edificar y a reconstruir como levita y como uno de los sacerdotes principales de Israel. Empieza nuevamente en unidad a llamar al pueblo a regresar a la adoración a Jehová. Mire, yo no sé si a usted le ha quedado claro, pero desde el momento que la pandemia comenzó, desde el día que se anunció el cierre de los templos, si algo la iglesia debió dejar en claro y debió haber entendido, es que aunque el templo se cerraba, la iglesia no caía. ¿No me está entendiendo? Aunque el templo ya no pudiera ser abierto, lo que Dios estaba haciendo es que en cada casa la iglesia se estaba edificando y no se estaba disminuyendo, sino se estaba multiplicando. Porque ahora, a través de este asunto que se nos vino encima, lo que Dios comenzó a motivar, a instruir y a movilizar a cada familia es que en la familia se regresara a levantar un altar de adoración. Y si algo Dios ha escuchado que nos ha estado hablando, y no sé a ustedes, yo creo que la pastora más adelante me va a decir que también, pero si hay algo que nos ha dejado desde el primer día de la pandemia establecido el Señor, es que necesitamos levantar el altar familiar. Porque usted no viene a adorar a Dios en este lugar, usted viene a poner en práctica lo que en casa ha estado viniendo durante toda la semana. Pero cuando usted durante toda una semana ha estado desconectado con Dios, cuando viene aquí nada más ve al grupo de alabanza y esa no me la sé. Pastores, póngale la letra. Está bien, que apenas estoy aprendiendo. Tuve el caso de un varón que en verdad literalmente se me paró enfrente del templo, de la iglesia, y me dijo: es que pastor, usted solamente saca cantos nuevos. Yo: hermano, ese canto tiene más de 10 años. Pues por eso son nuevos. Y yo decía: Señor, en verdad, ¿qué vamos a hacer con esta iglesia? Estamos comprendiendo. El altar familiar es fundamental para todo cristiano, para toda familia. ¿Quiere usted que su casa sea un hogar de bendición? Reedifique el altar familiar. Y mientras estamos enseñándole a nuestros hijos el modelo correcto de mujer y de varón, al mismo tiempo estamos reedificando el altar familiar. Y entonces Dios le lleva a un tercer personaje, Nehemías. Zorobabel se encuentra entonces reconstruyendo el templo. Esdras se encuentra reconstruyendo la adoración a Jehová. Y Nehemías, estando en Babilonia, Dios empieza a inquietar el corazón a tal grado que el rey le dice: ¿qué traes? ¿Qué tienes? Y Nehemías le dice: mire mi rey, tengo una inquietud por mi pueblo. Los muros de la ciudad están destruidos
Y cualquier otro pueblo puede invadir y acabar con la poca gente que quedó dentro de la ciudad. Así que Dios inquieta el corazón del rey y le dice: perfecto, no te preocupes, toma las cartas y ve a reconstruir los muros. Mi hermano, mi hermana, a la par de que tú como padre estás ayudando a tus hijos a tener la imagen correcta de lo que es un varón y la imagen correcta de lo que es una mujer, estás juntamente con tu esposa y tu esposo reconstruyendo el altar familiar. Al mismo tiempo te estás convirtiendo en las murallas que van a proteger lo que entra y lo que sale de tu casa. Mira, si muchos hijos hoy en día están pervertidos y están destruidos y están confundidos, es porque los padres no levantaron muros que protegieran a la casa. Y entonces aquello que era una bendición y que por 9 meses estuvieron orando y diciéndole al Señor: Señor, gracias por este bebé. Una vez que el bebé nace, le dan el celular porque ese bebé, en lugar de ser bendición, se ha convertido en un estorbo. Y como estorbo tiene que ser dejado en un rincón con un celular para que no haga lata, no haga berrinche, no haga nada. Cuando lo que Dios te está diciendo es: levanta muros alrededor de tus hijos. Levanta muros, edifica murallas que protejan la integridad mental, emocional, espiritual de tus pequeños. Pero hasta que tú no te des cuenta de la gran necesidad que hay hoy de levantar murallas, muchos más de nuestros jóvenes, muchos más de nuestros adolescentes y muchos más de nuestros hijos, niños, van a ser pervertidos por los planes del diablo. Y yo quiero que se ponga por un momento sobre sus pies.